Hola, buenas tardes. Mi nombre es Stephanie y bueno, estamos aquí en el podcast de La Biblia Dice con el pastor Alba. ¿Cómo está, pastor? Hola, Stephanie, me da mucho gusto saludarte, gracias. Muy bien. Qué bueno, y con esta nevadita que tuvimos, Oye, mira, nos sorprendió la nevadita aquí en El Paso y Ciudad Juárez. Y bueno, pero más que no nos duró mucho la nieve, ya sé, ¿verdad? fue No, muy breve, no dura nomás nada. se mancharon los carros. Bueno, esperamos que al menos los que están aquí en El Paso que hayan tenido un buen tiempo, faltaron a la escuela un día. Todavía hay por ahí poquita nieve en los cerros, así es que todavía podemos ir. Muy bien, entonces bueno, vamos a comenzar y este es el episodio número 12. Y bueno, vamos a tratar el tema de la inmigración. ¿Es un derecho o es un delito? Y vivimos aquí en la frontera de Estados Unidos y México. Y bueno, la inmigración es un fenómeno que vemos todos los días. Es parte de nuestro diario vivir, las fronteras, los extranjeros, los inmigrantes. Y bueno, sobre todo creo que desde el 2017 comenzamos a ver mucho este fenómeno de las caravanas, donde venían niños acompañados de adultos. Eh, y aquí en el 2019 como iglesia nos tocó la bendición de servir y de aportar a esta causa. Hospedamos como 1200 1,200, ¿verdad? Como 1,200 inmigrantes, refugiados, sí. refugiados, venían buscando refugio político, ¿verdad? Sí, asilo político. Asilo político, así es. Entonces, bueno, es un tema que nos interesa y que nos gustaría ver qué dice la Biblia acerca de este tema de la inmigración. Y bueno, quisiera hablar un poco acerca de lo que significa inmigración, la definición de acuerdo a la Real Academia Española. Y nos da dos definiciones. La primera es llegar a un país extranjero para radicar en él o instalarse en un lugar distinto de donde vivía, puede ser dentro del mismo país o puede ser fuera del país en busca de mejores medios de vida, ¿no? Y por esto pues hablamos que si buscamos mejores medios de vida, pues puede ser la situación económica, la violencia, por cuestiones de desastres naturales. Pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, quería comenzar con una estadística Claro. Acerca de Barna, esta institución que hace estadísticas en cuanto a la iglesia. Muy, muy buena, por cierto, Barna, muy Nos acertada. encanta hablar de Barna aquí. Y bueno, hay un artículo que se llama Americans Soften on Immigration in 2017, que es los americanos se ablandan en el tema de la inmigración en 2017. Y fue el único artículo que encontré en Barna, que me pareció un poco sorprendente. Y bueno, dice que cuando Trump comenzó con esta orden ejecutiva de prohibir la entrada al país a individuos de algunos países musulmanes, esto fue en el 2017, cuando se lanzó esta propuesta por parte del presidente, el 72% de los republicanos votaron a favor y el 16% de los liberales en contra. El 60% de estas personas que votaron también eran evangélicos, que es algo que nos sorprende, ¿no? 60% evangélicos a favor y 16% de otras religiones, incluyendo las religiones como el Islam, 16% en contra de otras religiones. Entonces, bueno, ya que comenzamos con esta cifra alta de evangélicos a favor, ¿no? de prohibir la entrada a estas personas, quisiéramos hablar de qué dice la Biblia acerca de la inmigración. Ok. Primero que nada, considero que el tema, como tú bien lo dices, es muy latente en nuestro contexto. Somos una ciudad fronteriza, El Paso, como bien lo dices. Vemos este problema. Nos tocó ser parte de un grupo de iglesias, como lo mencionaste, que sirvió en una crisis humanitaria
apoyando al gobierno de los Estados Unidos, específicamente al Departamento de Homeland Security, para, ante el sobrecupo de las personas llegando a la frontera para pedir asilo, pidieron el apoyo de iglesias para ayudar a recibir a esta gente ante el sobrecupo y poder conectarlos con sus familias entre tanto que les llegaba su tiempo de comparecer ante un juez de migración y poder solicitar su petición de asilo. Bueno, tú decías ahorita el tema de la inmigración, si es un derecho o es un delito. Desde el punto de vista de las Naciones Unidas, en los tratados internacionales, se reconoce el derecho a inmigrar como un derecho humano. ¿Sí? Es un derecho humano. ¿Por qué? Porque se suman varios factores donde nadie se va de su tierra simplemente porque se quiere ir. Siempre hay un factor detrás que contribuye. Como tú lo decías, ahorita puede ser falta de oportunidades en el mejor de los casos. Pero hay otros casos donde puede ser persecución, sea por cuestiones de ideología política, sea por cuestiones de intolerancia religiosa, sea por cuestiones también incluso de ideología de género, también puede ser. Puede darse también un tipo de inmigración simple y sencillamente porque en el país donde está puede haber un conflicto bélico. Entonces vemos muchos refugiados alrededor del mundo, millones de refugiados alrededor del mundo. Y este es un problema que está ocurriendo ahorita en todo el mundo. Entonces, el emigrar es un derecho humano porque se conjugan varios factores. En un país donde de repente pudiese existir una retórica xenofóbica, se nos olvida que la inmigración es un derecho humano donde los Estados Unidos tienen suscritos acuerdos y claro, es un país de inmigrantes, por inmigrantes, y que es el país que la Estatua de la Libertad, cuando está allá en Nueva York, hay una leyenda que dice: denme a sus hijos, a sus oprimidos, a los que tienen hambre de libertad, dádmelos, son bienvenidos. Entonces vimos cómo a la historia, a la isla Ellis, donde está la Estatua de la Libertad, llegaban inmigrantes buscando refugio de Europa del Este, de Italia, de Irlanda, de muchos países del viejo continente. De tal manera que este país ha reconocido siempre la inmigración como un derecho humano y ha suscrito acuerdos en torno a esto en las Naciones Unidas. Por otro lado, el tema dice es derecho o delito. Bueno, cuando se convierte en un delito? Se convierte en un delito de una manera ya de carácter relativo. Es decir, en unos países no es delito, en otros sí. De hecho, en Estados Unidos se empezó a criminalizar a partir de un tiempo para acá, pero antes no era como un crimen. Simplemente violabas una ley de migración, pero no se criminalizaba. El etiquetar como criminalizar vino a acentuar el etiquetar al inmigrante como si fuera un delincuente. ¿Me explico? Entonces, esto no quiere decir que no debemos dejar de desconocer que todo país tiene sus leyes de inmigración, sus regulaciones, lo cual es totalmente correcto. Todo país tiene que tener la opción de quién recibe y a quién no recibe. ¿Me explico? Tiene todo el derecho. Así como un negocio se reserva el derecho de admisión, cualquier país tiene derecho a proteger sus fronteras, a tener control de ellas y estar al tanto quién entra y quién no entra. Y también cómo actuar en casos donde esto ya no es inmigración llegando a tocar la puerta, sino es inmigración huyendo y cruzando las barreras de otro país. Cuando nosotros hablamos de inmigración, tenemos que entender que no es un problema moderno. Sí, y yo quería preguntarle si
ahora que hablamos de inmigración, se escucha como un problema actual nada más. Sí. Y se escucha como si fuera un problema cuando más bien es como un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno. Más bien la inmigración es un fenómeno social que se da. Ahorita hay inmigración de los países de Europa, perdón, de África, inmigrando hacia Italia. La gente de Europa inmigran a Sicilia, Italia, Francia, España, Portugal, buscando destinos como también sería Alemania, Holanda, Luxemburgo, Inglaterra, por ejemplo. Tenemos otra inmigración que es del Medio Oriente, de lugares donde hay conflicto. Así como en Europa hay conflictos, me explico, bélicos, guerras civiles, pobrezas, hambrunas, que hacen que la gente emigre. También está el problema, por ejemplo, que hubo en Siria. Me explico, Sí. en ese conflicto que ha habido en Siria, vimos masas de gente emigrando, no un padre y sus hijos, sino millones de gente yendo de Siria hacia Turquía y de Turquía hacia Grecia para internarse hacia Europa y buscar destinos como lo es Alemania, Austria, Inglaterra y en los demás países de España. Vemos también al mismo tiempo otro tipo de inmigración, gente de Vietnam inmigrando hacia China, ¿sí? Gente de Vietnam y aún de Corea del Norte tratando de emigrar hacia China. Vemos en el contexto del Océano Índico, los países alrededor del Océano Índico, muy específicamente de la India, gente emigrando hacia Australia. Okay. Entonces nosotros estamos viendo que la emigración es un problema constante, es un fenómeno constante, que a lo mejor de repente se convierte en el problema por el volumen, sí, por el volumen de gente, que no es fácil lidiarlo, número uno. Número dos, también por tal vez un sentimiento xenofóbico, una retórica xenofóbica de que nos vienen a quitar nuestros trabajos, nuestra cultura, etcétera, etcétera. Me tocó estar en Perú en el 2018 y me tocó ir a un sermón. Había misioneros americanos e hispanos, latinoamericanos, que habíamos ido con Wycliffe a la entrega de una versión del variante de la Biblia en quechua. Y luego tuvimos una reunión todos unidos en una iglesia de la Iglesia Alianza Misionera en Lima, Perú. Y el pastor predicó un mensaje donde en Apocalipsis, donde decía que un día toda tribu, toda nación y toda lengua estaría delante del Señor, ¿no? Entonces, esa fraternidad humana que la han dicho los filósofos, la ha escrito Beethoven, donde los hombres volverán a ser hermanos, todo ese tipo de buenos ideales y sueños del hombre, vemos que están en el corazón de Dios, que Él es el amado de todas las naciones y que Él tiene un plan para todos los pueblos. Sin embargo, recuerdo que en ese mensaje el pastor en Lima, Perú, él decía que en Lima se estaba dando un problema. Estaban maltratando a la gente que estaba llegando de Venezuela. De Venezuela. Entonces los estaban culpando a los venezolanos, a los ecuatorianos del crimen, que eran los que robaban. Los estaban estigmatizando, les estaban poniendo una etiqueta de delincuentes en un contexto latinoamericano, ¿eh? Claro, vemos aquí en México lo mismo, ¿no? Sí. Estaba viendo el otro día también, actitud, sí. en Chile, salió la gente a protestar en días pasados, esta semana, salió la gente en Valparaíso, en Santiago de Chile, a protestar culpando a los inmigrantes de Perú, de Bolivia, de Ecuador y de Venezuela, de decir que estaban robándole sus trabajos, que estaban trayendo no una aportación benéfica, sino afectando la cultura del pueblo chileno. Entonces, vemos por un lado el fenómeno y por otro lado que a veces no tenemos la actitud correcta de entenderlo y de poderlo tratar desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista de lo que dice Dios acerca de este problema. Y cuando nosotros vemos eso, Stephanie, tenemos que replantearnos que es un problema complejo, un fenómeno que da una situación compleja y que requiere
por un lado, que tú dijiste ahorita que en el 2017 los americanos se sensibilizaron más con el problema de la inmigración. Cuando desde 2014 empezaron a llegar los niños no acompañados, pero en el 2017, 2018, 2019 vimos las caravanas y hubo una fotografía, hubo dos escenas muy, muy dramáticas, ¿no? Una donde está en la frontera un agente de la Border Patrol deteniendo a una mamá, una señora hondureña, y su niña está llorando. Y luego un artista sacó esa fotografía y la puso frente a Trump, la acopló. Esa imagen, junto con la de los niños en las jaulas, independientemente de que haya sido la administración Obama o la administración Trump, el hecho de que aparecieron esos reportajes de los niños en jaulas o la separación de los niños en la frontera, de muchos niños que se separaron de sus padres, hoy no se sabe dónde están. Ese tipo de cosas hicieron que la sociedad americana se sensibilizase un poco, aunque a la vez se está dando un factor donde los mismos cristianos, tuviste la estadística de Barna como me la mencionas, los mismos cristianos parecía estar cerrados al clamor, al oído, su oído cerrado, su vista cerrada a la necesidad de esta gente que estaba viniendo de otros países. Y creo que me parece también como, bueno, estamos aquí en Estados Unidos, pero como usted comentaba, nosotros somos una iglesia hispana, ¿no? Estamos aquí enseguida de México. Y qué curioso, ¿no? Que aunque se ablanda supuestamente la gente en el 2017 con este tema, en Latinoamérica vemos que está pasando completamente lo contrario, ¿no? Porque además los gobiernos en Latinoamérica, los países no tienen cómo afrontar las cantidades de personas que están viniendo, entonces como que crea se crea un problema, ¿no? Porque no saben cómo manejar la situación. Y creo que como cristianos es importante saber si hay inmigración en la Biblia. Claro. Si hay inmigración y sobre todo más de ver si hay inmigración en la Biblia es preguntar si la inmigración ha llegado a ser parte del propósito de Dios en la Biblia. Creo que la pregunta que me haces es muy interesante porque quisiera, antes de contestarla, regresarme un poquito hacia atrás. Tú dijiste ahorita, estamos en frontera con México. Pero México también ha enfrentado el problema o el fenómeno no de la mejor manera que digamos. O sea, la ventaja de tener una posición objetiva es que no voy a hablar desde una perspectiva político-partidista, No. sino como un ciudadano más que ve el problema y también como un cristiano que conoce la Biblia y que conoce el tema desde la perspectiva bíblica. En México, cuando nosotros tuvimos aquí los 1,200 refugiados, nos tocó casos, Stephanie, de gente que había sido vejada en sus propios países. Tenemos testimonios grabados de un niño con su papá, salen llorando, corriendo de Honduras, porque los de las pandillas, las maras, le piden que su hijo mayor se una a la mara, a la pandilla. El papá se resiste y se lo matan y se lo avientan a la puerta, ¿no? Ese papá es cristiano, ese papá es pastor. Y le dicen, sigue tu hija y tu otro hijo menor, si no, no los entregas. Entonces, ¿qué hace ese pastor? Sale huyendo con sus hijos para salvarles la vida. No sale porque él salga a buscar el sueño americano, claro. No, él sale por salvar su vida. La inmensa mayoría de la gente que está emigrando ahorita no es porque esté buscando el sueño americano o una mejor vida, simplemente es preservar su vida. Es un acto de sobrevivencia. Exacto, ¿no? Es un acto, se ha convertido en un acto de sobrevivencia. Cuando ellos pasan por México, tuvimos casos de gente que fueron abusados por las autoridades, por el crimen organizado. Les quitaron su dinero, los abandonaron. Las mismas autoridades que habían de cuidarlos les quitaban su dinero. Tuvimos un caso de una mujer
que la tuvieron que llevar al médico inmediatamente. Muy posiblemente ella fue víctima de una violación tumultuaria, porque los del crimen organizado los violaban. En el tren ese de la bestia ha habido tanto crimen ocurriendo. Entonces, para aquellas personas que lo están mirando, yo quiero decirles que como mexicano, en lo particular, me siento muy mal por mucho de lo que han sufrido los inmigrantes que vienen entrando por el sur hacia México, pero que también al mismo tiempo nos ha tocado ver la otra cosa también ocurriendo aquí en los Estados Unidos, de tal manera que nuestra posición ya no es tanto una posición político-partidista, sino más bien es ver desde una perspectiva bíblica, Stephanie, ¿qué es lo que Dios dice sobre la inmigración? Tú dijiste, la inmigración forma parte del propósito de Dios. Bueno, yo veo en la Biblia que los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, andan errantes, inmigrando. Abraham sale de su tierra y de su parentela, en Ur de los Caldeos. Va y termina en Egipto y vuelve a subir a la tierra de Canaán. Lo mismo ocurre con Isaac, con Jacob, andan errantes. Y en ese interactuar pasando por diferentes pueblos enfrentan vicisitudes, enfrentan algún tipo de menosprecio, enfrentan algún tipo de hostilidad, algún tipo de reto, hasta que vemos que cuando los hijos de Israel descienden en medio del contexto de una hambruna, los hijos de Jacob descienden en el contexto de una hambruna, no porque quieran dejar su tierra como beduinos, sino porque el hambre, la sequía, les hace descender a Egipto, y providencialmente había llegado José, el hijo de Jacob, a ser, por así decirlo, el vicepresidente, ¿no? O el secretario de gobernación de Egipto, y ahora ellos van a estar ahí para subsistir. Entonces, por 400 años, 430 años, ellos están allá en Egipto. Y lo que al principio fue un acogimiento, porque vivía José en Egipto, era un señor, después se convirtió, una vez que muere José, que muere ese faraón, se convierte en una actitud hostil, de tal manera que terminan esclavizándolos y oprimiéndolos y maltratándolos, tratándolos de manera infrahumana, atentando contra su dignidad, sobreviviendo en medio de un ambiente xenofóbico. No eran vistos como unas personas, como seres humanos, los maltrataban. Posteriormente nosotros vemos que el mismo Jesús, ¿sí?, al igual que esa familia que sale de Honduras, o esa familia que sale de Ruanda o de Nigeria, porque Boko Haram está persiguiendo a las niñas para violarlas o para meterlas al Islam, o las maras persiguiendo a esa familia en Honduras, ¿me explico? O el hambre en algún contexto, hace que Jesús, con su madre María, su padre José, tengan que salir huyendo de Belén, porque hay un edicto de Herodes de matar a todos los niños. Que hay una intervención divina, ¿no? Sí. Váyanse. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces aquí vemos que Dios mismo le dice a José, levántate, toma al niño y María y desciende a Egipto para salvar tu vida. Entonces yo veo que a veces Dios ha usado la inmigración, y eso quiero que te quedes con esto, porque ahorita lo retomemos. Dios ha usado la inmigración para hacer cambios, para hacer muchas cosas que después nos hemos venido nosotros a enterar que obraron para bien. Entonces, Jesús en su momento fue un niño inmigrante, en una cultura donde él no hablaba el copto, el egipcio, él no hablaba egipcio. Posiblemente Jesús sufrió bullying porque no hablaba el idioma. Sufrió bullying porque no entendía las costumbres de los niños de Egipto. Había un shock cultural. Hubo un shock cultural. Entonces, no fue un niño que pidió salir huyendo. La violencia contra ellos lo tuvo que hacer emigrar. Sí. Por eso a mí me llama mucho la atención que vemos en la Biblia el contexto de emigración, ¿no?
yendo para salvar su vida, yendo para escapar de una hambruna, yendo para tratar de salir adelante, salvaguardar la vida, como ocurre el día de hoy. Pero también me hace pensar mucho en las palabras de Jesús en Mateo 25:35, cuando habla del juicio de las naciones. Dice que apartará los corderos a su derecha y los cabritos a la izquierda. Y les dirá a unos entrar en el reino de mi Padre, preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero a los cabritos les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y entonces le dijo a los corderos de la derecha, le dijo, por cuanto tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recibiste, fui un extranjero, fui un inmigrante y me recibiste. Él lo vivió en su experiencia humana. Él fue un niño que, al igual que alguien pudo ser hostil o xenofóbico, hubo gente en Egipto que los recibió, que los acogió, que los ayudó, porque siempre juntamente en un contexto xenofóbico también va a haber otro grupo que acoge, que trata de ayudar, que trata de ver de una manera más humana o piadosa, según sea el contexto, hacia el inmigrante. Entonces, la inmigración es un problema ancestral que aparece en la Biblia, Stephanie, y que nosotros tenemos que tener en cuenta que este fenómeno, yo dije problema, este fenómeno es muy interesante porque le ha aportado mucho a la historia, y ese fenómeno en la Biblia lo vemos siempre Dios con un propósito para bien. Aún cuando los judíos van a ser llevados en el exilio, cautivos a Babilonia por Sennacherib, en medio de ese contexto Jeremías les dice al pueblo, esto es inminente, tienen que ir de este país a otro. Pero yo sé los planes y yo sé los pensamientos, Jeremías 29:11, que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y para darles esperanza. No sé si te acuerdas cuánta gente cuando entraba aquí a Cántico Nuevo, de esos 1,200 que llegaban los camiones de ICE, que los recibíamos, les dábamos un aplauso y la gente se sorprendía y algunos lloraban y nos decían, es que nunca esperamos que nos fueran a recibir así. Parece que llegamos a un resort 5 estrellas porque los abrazábamos. A la hora de apuntarlos, bienvenidos, ¿cómo está? Y es como que, ¿qué? Sí, ¿te acuerdas de esa experiencia? Sí, los tratábamos, sí. Entonces, yo veo un Dios que dice, en medio de la inmigración, yo soy Dios con ustedes. De hecho, hay quienes dicen que Dios sale con el pueblo hacia Babilonia. El templo es destruido, pero Dios sale con el pueblo, porque en Babilonia Dios sigue hablando a ellos a través de Ezequiel, a través de otros profetas. Dios se sigue manifestando al pueblo. En el Antiguo Testamento vemos que cuando el pueblo de Israel es deportado a Babilonia, es llevado al exilio, veo que aunque se destruye el templo, Dios sale con esos inmigrantes. Dios es forastero, por así decirlo. Dios va con el grupo de forasteros que llegan a Babilonia y allá en el exilio sigue siendo el Dios de ellos. Dios camina con un grupo de inmigrantes hebreos de Judá hasta Babilonia. El Dios que camina con los inmigrantes, Stephanie. Y es esta imagen de Dios caminando con estos inmigrantes también, me recuerda a lo que usted estaba diciendo, ¿no? Del pueblo de Israel cuando estuvo como esclavo en Egipto por tantos años. Y bueno, que Dios los saca de Egipto porque dice que llegó el clamor de ellos al Señor, ¿no? Los Fíjate escuchó. qué interesante como lo mencionas. Dios le dijo a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo. Y Dios escucha el clamor, ¿no? Del extranjero que está siendo oprimido. Yo creo que usted nos va a llevar un poco ahorita. Sí, podemos verlo de una vez. Podemos. En Isaías 50 y nada más ese versículo donde dice el clamor. Sí, me llama la atención, Stephanie, que Dios libra a su pueblo cuando son esclavos en Egipto. Extranjeros oprimidos, esclavizados, maltratados. Dios escucha el clamor de ellos. La pregunta es, ¿Dios seguirá escuchando el clamor
del forastero, del inmigrante y del refugiado el día de hoy, o solamente lo escuchó para con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Qué te parece si primeramente consideramos lo que dice Éxodo 22, 21 al 23? Dios le dice al pueblo de Israel, porque ahora han cambiado los papeles. Aquí Israel ya no es un pueblo de esclavos. Ahora Dios les da la ley. Y que dicho sea de paso son leyes humanitarias. Cuando Dios les da la ley y que ahora ellos ya no son esclavos, ya salieron con mano poderosa y salieron millonarios, porque Sí. construyen, traen oro, plata, piedras preciosas, telas. Dice que ellos no salen con las manos vacías, ¿sí? Después de los 430 años de esclavitud en Egipto. Y ahora ellos ya no son los esclavos, ahora son señores. Ahora están en la tierra de Canaán. Ahora tienen su propia tierra, sus casas, sus villas, su pueblo. Ahora ellos son un pueblo grande, numeroso, que está en la tierra. Y que ahora les toca ver el fenómeno a ellos de la inmigración. Porque cuando ellos salen de Egipto, no salen solamente hebreos, salen tanto egipcios como gente de otros pueblos que adora al Dios de Israel. Se agregaron al pueblo de Israel, ¿sí? Sí. Se convirtieron al Dios de Israel. Esto es un dato muy interesante, porque Dios estaba con ellos en medio de su opresión, Stephanie, en medio de su esclavitud. Dios oía el clamor de ellos. Así es. Y Dios sale con ellos. Y ese pueblo se le une más gente. Entonces ahora que están en Canaán, ellos tienen que interactuar tanto con ese pueblo, que podríamos llamarlo es un tipo de prosélito al judaísmo, como de los pueblos cananeos que ahora empiezan también a integrarse a ellos. ¿Cómo hay que tratarlos? No sé si tienes Éxodo 22, 23 al 24, del 21 al 23, por favor, discúlpame. ¿Quiere que lo lea? Sí, eres tan amable. Ok, dice, no maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues también tú y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé a su clamor. ¿Ahí me quedo? El 24. Sigo? Arderá mi furor y los mataré a ustedes a filo de espada, y a sus mujeres se quedarán viudas y sus hijos se quedarán huérfanos. Wow. O sea, si ustedes hacen esto mal contra ellos, voy a cambiar los papeles para que recuerden lo que se siente, ¿no? Fíjate, Lo que es. algo que es muy importante ahí, Stephanie. Ahora ellos ya no son esclavos, ahora ellos son amos. ¿Sí? Pero Dios quiere ver, las leyes humanitarias, ¿para qué sirven? No solamente sirven para regular el buen vivir, sino también para que se muestre la vida piadosa en el diario vivir. La única manera donde se va a apreciar mi piedad no es dentro del templo, es fuera del templo. Es en mis relaciones humanas, en mi trato con los demás. Ahí se mide mi piedad. Entonces las leyes humanitarias del Antiguo Testamento sirven para ver el criterio piadoso que ahora el pueblo hebreo tiene. Y en este contexto Dios les recuerda a ellos que no maltraten ni opriman a los extranjeros. Les dice, pues tú también y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto. Se entiende por lo que dice el texto que ellos estaban empezando a tomar una posición xenofóbica, de opresión. Ellos estaban reproduciendo lo mismo que ellos habían sido víctimas. Estaban pasando de víctimas a victimarios. Entonces Dios les dice, no los opriman. ¿Y por qué no los debes de oprimir? Porque te tienes que acordar que tú también fuiste extranjero en Egipto. Acuérdate de dónde vienes. Acuérdate de tu contexto.
Y dice, pues tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Y, Sí, Estefanía, adelante. y, y bueno, ¿qué dice? O sea, yo voy a escuchar su clamor, que es lo que nos estaba comentando. O sea, Dios no nada más escucha el clamor de su pueblo cuando es oprimido en Egipto, sino que mucho tiempo después Dios les dice, yo también voy a escuchar mi clamor ante clamor de estos ellos. extranjeros, Sí, señor. que no necesariamente fueron parte del pueblo que yo escogí en un principio, ¿no? El pueblo de Israel. Aquí les enseña a Dios que Él no solamente escucha el clamor de Israel. Entonces, no soy Dios solamente de ustedes. ¿Sí? Ustedes no son superiores a los otros pueblos. No hay una virtud en ustedes. Es lo mismo que Jesús dice, no me escogieron ustedes, yo los escogí ustedes. Y dicen al pueblo de Israel, no te escogí porque fueras el pueblo más grande y numeroso, sino por ser el más insignificante, un pueblo de esclavos. Entonces el mérito no está en el pueblo, está en Dios que los llama. Pero nos deja ver que Dios escucha no solamente la oración o el clamor de el pueblo de Israel, sino que escucha al extranjero que es oprimido de todos los tiempos y de todas las culturas. Entonces Dios establece una ley de cómo ellos tienen que ser tratados. Y lo primero que les enseña es que no los tienen que oprimir. Porque dice, porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, en el 23, si tú y tu pueblo lo hacen, dice la Nueva Versión Internacional, si tú y tu pueblo oprimen al extranjero, yo te aseguro que voy a atender a su clamor. Y mira lo que dice, arderá mi furor y los mataré a ustedes a filo de espada, y sus mujeres se quedarán viudas y sus hijos se quedarán huérfanos. Oye, qué tremendo, ¿eh? Este Dios de la Biblia es un Dios justo. Cuando vemos la justicia social, se nos olvida que Dios es un Dios justo. Y que la justicia social no nos la dio la política, la justicia social viene de Dios. Qué interesante eso que dices, porque hoy hablar de justicia social, algunos grupos pueden decir, ¿eres socialista? No, justicia social está en la Biblia. No me la dio el partido del burrito ni el del elefantito. La justicia social está en la Biblia. ¿Cómo actúo en sociedad hacia otros grupos vulnerables o minorías, como en este caso el extranjero? Y ahorita que estamos hablando de eso, Stephanie, tú decías ahorita que Isaías 56:1 también nos menciona cómo Dios se refiere a ellos. Y me gustaría que tú le dieras lectura del 1 al 7 en Isaías 56, si lo tienes a la mano. Sí. Y me llama la atención cómo Dios habla, que Él atiende el clamor de ellos y cómo trata a quienes oprimen al extranjero. ¿Del 1 al 6? Sí. Ok. Al 7. Ok, 56. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia. Guarden el derecho y practiquen la justicia. Porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Versículo 3. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga al eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte.
yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Hay tanto que comentar sobre ese versículo y ahorita lo vamos a ver en conexión con... ¿Qué es lo que estamos hablando, sí, no? En conexión con lo que dice Éxodo capítulo 22, versículos 21 al 24. Pero retomo de ahí ahorita dos cosas que tienen armonía con Éxodo. El extranjero que se une debe ser tratado de igual manera. Debe ser tratado en un contexto de compasión. Tiene que ser tratado igual. No debe ser excluido. La exclusión es algo que no está en el corazón de Dios para el extranjero. Y yo encuentro que Dios promete hacerlos parte de Él, porque por su propia voluntad se han unido. Quiero pensar en los extranjeros que llegaron de Europa, ¿sí? Con otros criterios culturales, de América Latina, de África, de Oceanía, y han abrazado en nuestro contexto los valores judeocristianos de los Estados Unidos, una nación fundada como evangélica. Y hoy vemos descendientes de afroamericanos que han sido presidentes, descendientes de italianos, descendientes de franceses y descendientes de mexicanos, también hay que decirlo, de latinoamericanos, que han prosperado, han salido adelante porque han abrazado los principios y los valores judeocristianos de los Estados Unidos, ¿no? Aplicándolo a nuestro contexto. Sí. En el contexto bíblico, Dios dice, no van a ser excluidos. Y me llama la atención que Dios deja ver ahí su propósito. Dice, porque cuando se refieren a mi casa, no es la casa de los judíos. Mi casa es casa de adoración para todas las naciones. El problema del judío es que asumía una postura donde creían que Dios era de ellos, que ellos eran dueños de Dios y que ellos eran los únicos. Por eso había cierto orgullo en ellos, que Jesús lo tuvo que confrontar, que les dijo, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Porque las obras de vuestro padre el diablo, que ustedes no saben que Dios puede levantar hijos de Abraham. Así que ya sabes, es bíblico decirle a uno, usted es hijo del diablo. Dios le dice, Dios puede levantar hijos de Abraham de las mismas piedras. Pero yo quisiera que viéramos, Stephanie, cómo es que comienza el maltrato o el desprecio al extranjero. ¿Qué es lo primero que Dios les dice? No los opriman, no los maltraten. Mira, el año pasado en la clase de la maestría tratamos un tema a nivel académico que era la ética bíblica para el extranjero, el huérfano y la viuda en el Antiguo Testamento, porque la clase era sobre Antiguo Testamento. Y vimos algo que es muy importante. Yo en lo particular siempre he tenido esta convicción. Esta convicción me ha llevado como un activista a Washington, D.C. varias veces, como pastor de Dreamers, ¿no? Como un pastor de Dreamers, siempre he abogado por los Dreamers, por esos jóvenes luchadores que vinieron de niños a este país y que aquí han salido adelante y tienen el sueño de aportar, nada menos en esta pandemia. ¿Cuántos Dreamers fueron un doctor, fueron un mecánico que siguió trabajando, fueron una enfermera? Sí. ¿Sí? Fueron gente que estuvo allí al pie del cañón. Entonces, cuando yo veo desde un punto de vista académico en el seminario del Western Theological Seminary, que es donde estamos haciendo la maestría, que tratamos el asunto de la ética bíblica en el Antiguo Testamento para el inmigrante, me llama mucho la atención dónde se encuentra el corazón de Dios, el cuidado que Dios tiene, la severidad con quien Dios va a tratar a quien los maltrate y cómo Dios ama al extranjero y tiene cuidado de ellos. Yo veo que el tema del extranjero está basado en la forma en la que Dios mismo pide que uno debe de considerar, que los israelitas debían de considerar cómo los trataban. Y en la ley mosaica Dios les da un derecho a los extranjeros. Y ese derecho es que tendrían que ser tratados con dignidad
y con igualdad. Quisiera leerte en Levíticos capítulo 19, versículo 33. ¿Tú has oído la frase en el Nuevo Testamento, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Sí. ¿Sabes en qué contexto nace esa frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo? No está hablando de que mi madre es mi prójimo, o que mi hijo es mi prójimo, o que el que le va a, igual que a mi equipo preferido es mi prójimo. No. Mi prójimo, esa palabra amar al prójimo, comienza en un contexto del trato al extranjero, al inmigrante. Es la primera mención que Es hay. la primera mención en la Biblia de amar al prójimo como a ti mismo. Y mira cómo lo dice Levítico 19, 33 al 34. Si lo puedes leo? leer, sí. Cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. Al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como a ustedes mismos. Lo voy a repetir. Ámenlo como a ustedes mismos. Porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor y Dios de Israel. Pareciera que esto es un decreto firmado por Dios. Una orden ejecutiva dentro de la ley mosaica. Sí. Porque Dios le está diciendo al pueblo, cuando el extranjero llegue y se establezca contigo, sea como haya llegado o por lo que haya llegado, pero ya está ahí. Esta es una realidad, ya está aquí. Sí. Te doy un ejemplo. En esta ciudad del Paso nos llegaron decenas de miles de refugiados afganos. ¿Qué es lo que te voy a decir? Estos no llegaron a tocar la puerta. Estos se los trajo el gobierno americano porque durante más de 2 décadas estuvieron colaborando con el ejército americano en Afganistán, en logística, como guías, en interpretación. Muchos de los hijos de ellos nacieron en un contexto cercano a los Estados Unidos en Afganistán. Fueron colaboradores en el conflicto, pero que automáticamente, para que nosotros lo entendamos, ellos son vistos en Afganistán como es mirada la Malinche en nuestro contexto, ¿no? La Malinche sirvió a los españoles para que llegaran y dominaran Sí. a los imperios aztecas. Como la traición, ¿no? Sí. Entonces, ellos son considerados como traidores al Talibán. Entonces, esta gente, desde el punto de vista ético, un hermano mío estuvo como médico de combate en Afganistán y me dice, Luis, esa gente era indispensable para nosotros. Era indispensable. No se entendería el éxito de la misión en Afganistán sin esa gente que colaboró, porque no todo se resuelve con bombas o con estrategias de batalla. Se requiere mucho trabajar con la gente de ahí. Entonces dice mi hermano, sería algo antiético que los usáramos a ellos, se termina el conflicto y los dejamos ahora, háganle como puedan y viene el talibán y los barre. Entonces mucha gente aquí con una actitud xenofóbica, a veces ignorando realmente las realidades, salió a las calles a decir, están trayendo terroristas, cuando no saben que esa gente no son terroristas. A esa gente tenemos el deber ético número 1, porque los usamos. Y no podemos usarlos y desecharlos para que sus enemigos como el talibán los destruya. ¿Me explico? Y no tanto por quiénes son ellos, sino por quién es nuestro Dios. ¿Y qué dice nuestro Dios acerca, qué es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué dice nuestro Dios acerca del trato que debemos de darles? Mira, ahorita que dices eso, acabo de recibir una invitación para ir a visitar estos grupos de afganos que algunos los pintaron aquí en El Paso como terroristas, claro, con banderitas políticas. Esta gente está abriéndose al evangelio. Recibí una invitación de parte de la Iglesia Metodista y esta próxima semana voy a estar administrando grupos de afganos en esta ciudad del Paso, mientras otros cristianos, más partidistas que cristianos y que ignoran el tema bíblico, como Dios pide esto, salieron a decir, tienen lepra, llévense a esos terroristas, cuando Dios ama a esa gente. Entonces Dios dice, cuando se establezcan
en medio de tu país, no los traten mal. Y luego dice, al contrario, trátenlos como si fuera uno de ustedes. Ámenlos como a ustedes mismos. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando a veces somos más partidarios, cuando la ideología política para un cristiano está por encima de la verdad del texto bíblico, está mal. Cuando nos gane el apasionamiento político partidista y nos cegamos a ver lo que dice el texto bíblico, fui extranjero y me recibiste, no los opriman, recíbanlo como ustedes mismos, ámenlos. Cuando pesa más la ideología política que nuestra convicción cristiana, somos sal que hemos perdido el sabor. Somos sal que no sirve para nada y somos luz que se apagó. Y que al final del día, cuando vemos la palabra, Jesús tenía como esta forma de hablarle a los fariseos, porque los fariseos tenían sus propias leyes que ellos habían creado y los tenían al mismo nivel de autoridad que lo que habían dicho los profetas o que lo que el mismo Dios había dicho en la ley de Moisés. Entonces, cuando Jesús habla como en contra de esto, creo que el día de hoy sería como lo mismo, son estas leyes políticas, este partidismo, sí. Es este chip que tenemos muchos, bueno, yo soy apartidista, pero muchos tienen como este chip, ¿no? Y que pongan la autoridad del partido, la autoridad y la ley que te da el partido que tú apruebas, y lo pongas al mismo nivel o incluso a un nivel mayor que la palabra y lo que Dios dice de cómo debes de tener trato de ciertas comunidades como el extranjero. Sí, porque mira, nosotros como americanos nos asombramos de Hitler y de cómo algunas iglesias, no menciono nombres, pero son movimientos históricos. La iglesia católica y la iglesia luterana se quedaron callados cuando Hitler, claro, no puedo generalizar porque hubo sacerdotes que protegieron gente y está el caso de Bonhoeffer, este escritor, este teólogo alemán que fue en contra del sistema, pero esas fueron las excepciones, Stephanie. El grueso clerical de algunos movimientos se quedaron callados mientras Hitler seguía con la retórica xenofóbica hacia los judíos. No nos rasguemos las vestiduras. Yo veo en nuestro contexto. Sí. Las estadísticas dicen que mucho del evangelicalismo en los Estados Unidos ha votado en contra de políticas humanitarias para los refugiados o los extranjeros. No lo digo yo, la encuesta está en Barna, tú me la citaste ahorita. Entonces, y que creo que muchos, incluso cristianos, dicen, van a venir y luego van a pedir ayuda del gobierno y a mí me van a quitar de mi sueldo lo que le van a dar a ellos. Y sería interesante si usted pudiera guiarnos a una parte en la palabra donde se habla de las espigas o de las gavillas, que uno de lo que se supone que es lo que le va a traer a sueldo a uno, ¿no? De lo que materialmente es de uno, que uno tiene que desprenderse un poquito. ¿Nos podría llevar, pastor? Sí, mira, la dinámica de Dios, cuando nosotros en la Biblia vemos por el extranjero, el huérfano, la viuda, había leyes, por ejemplo, al recoger la cosecha, al recoger el trigo, estaba lo que es la vendimia, que se dejaba, no se tomaba todo el fruto, todas las espigas, se dejaban algunas y las que se dejaban era para que vinieran, como lo vemos en el libro de Ruth, para que vinieran las viudas y tomasen esos, o los extranjeros que estaban de pasada, que tomaran esas espigas. Aún los animales no les tenían que poner un bozal, porque las espigas que caían, decían, no pondrás bozal al buey que trilla, porque la bestia podía comer. Entonces yo vemos que en un contexto de compasión por el extranjero, Dios siempre trae lluvias abundantes para el pueblo.
cosechas abundantes. O sea, esa política que nos han vendido, que nos van a quitar nuestros trabajos y que nos vamos a ir a la quiebra, esas son políticas partidistas, son ideologías partidistas. Bíblicamente los Estados Unidos se ha hecho grande por ser una nación compasiva y ser una nación de inmigrantes hacia inmigrantes. Lo que pasa es que nos han vendido un concepto ideológico, político, y lo más triste es que así como en la Europa nazi, en la Alemania, algunos ministros de culto se callaron y decían solamente Heil Hitler. Aquí en nuestro país, como dijera el doctor Martin Luther King, no duele tanto solamente el odio de los malvados, sino el silencio de los buenos. Mira, la expresidenta de Israel, esta Golda Meir, ella dijo estas palabras: nosotros no solamente vamos a ser reconocidos por las victorias que tuvimos, la humanidad nos va a recordar por cómo tratamos a los palestinos también. ¡Qué sabia! Ella estaba consciente del contexto de lo que su cultura como hebrea le decía, cómo tratamos a los palestinos. Entonces nosotros a veces, Stephanie, olvidamos que el mismo Dios, mira, te lo pongo de esta manera. Mamá decía esto, mi madre decía esto. Mi madre siempre recogía gente. Nosotros vivíamos en Ciudad Juárez. Gente que abandonaba los coyotes en la central. Y éramos una familia pobre. Y mi mamá los recogía porque los miraba abandonados por los coyotes. Y Ivy vendía ropa, calzado al sur del país y regresaba. Y los miraba abandonados, se los llevaba a la casa. Y mi mamá decía, donde comen dos, mijo, comen tres. Sí. Ese principio es bíblico. Sí. En un país donde somos compasivos y somos generosos, el Dios que mira por el inmigrante, por el refugiado, es el Dios que nos bendice y que nos suple. El día que nosotros empezamos a actuar de una manera supremacista, de lo cual hablaremos ahorita, de una manera egoísta, ese día empezamos a ver muchos incendios forestales, muchos tornados, muchos huracanes, mucha violencia en las escuelas y sequías. Y justamente eso que está diciendo, aunque es un dicho popular, pero es bíblico. Si pudiéramos ir a leer una parte en Deuteronomio, capítulo 24, versículo 19 y 22. Deuteronomio 24, 19 dice: cuando recojas la cosecha de tu campo y olvides una gavilla, no vuelvas por ella. Déjala para el extranjero, el huérfano y la viuda. Así, el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Versículo 22. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, por eso te ordeno que actúes con justicia. Cuando coseches, versículo 21, cuando coseches las uvas de tu viña, no repases las ramas, déjalos para el inmigrante, el huérfano y la viuda. Entonces hay una promesa en el versículo 19 de parte de Dios. De bendición. Tú haces esto, yo voy a bendecir, yo el Señor tu Dios bendeciré todo el trabajo de tus manos. Wow. Que era lo que pasaba en su casa. Éramos una familia pobre, sí. Pero mamá siempre traía gente para darle de comer. Esa era mi madre. Entonces nosotros lo traemos por inercia. Cuando nos hacemos cristianos, esto cobra un sentido más. No tengo problema, porque lo aprendí aún como inconverso. Pero mamá practicaba un principio bíblico, que la Biblia dice, por lo que tú dijiste ahorita, cuando dejan pensando en los demás, Dios te va a bendecir. Pero hay una antítesis si no lo haces. No esperes que Dios te bendiga. No esperes que Dios te prospere cuando somos egoístas. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si esta nación con principios judeocristianos ha sido generosa y compasiva históricamente hacia el inmigrante, ¿a partir de cuándo empezamos a cambiar? ¿A partir de cuándo se empezó a tomar una posición más egocéntrica que despertó o degeneró en un sentir racial supremacista y xenofóbico?
Mira, yo recuerdo cuando hubo, y aquí quiero decirlo yo, hay cosas que aplaudirle a los dos partidos y hay cosas que bíblicamente son reprensibles. Y lo bueno es de hablar desde una perspectiva apartidista. Yo primero soy cristiano. ¿Sí? Primero soy cristiano. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en la década de los 80s, en la iniciativa del presidente Ronald Reagan, presidente republicano, en el proceso de estar venciendo a la Guerra Fría, a la Unión Soviética, y que se impone la supremacía, la hegemonía de los Estados Unidos como la potencia que gana en la Guerra Fría, por así decirlo, el gobierno americano empieza a voltear a atender un problema doméstico. ¿Sí? El gobierno americano empieza a tratar qué vamos a hacer con todos estos inmigrantes. Entonces, un partido con postulados conservadores, históricamente muy apegado a principios bíblicos, como el republicano, el republicano de aquel tiempo, toma esta iniciativa y el presidente George Bush papá la consolida con el apoyo de republicanos y demócratas y se hace la amnistía del 86, 87, 88. Mi padre arregló amnistía en ese contexto, mi papá. Okay. Y me acuerdo que el presidente Bush firmó una carta en aquel tiempo, una orden, que no podían separar a las familias de los inmigrantes. Okay. Corre el tiempo. Un conservador. Sí, un conservador. Corre el tiempo y vemos el 9/11 en el 2001. Ahora está el presidente George Bush, hijo, y sale con un mensaje y dice, los que no están con nosotros están contra nosotros. Yo creo que fue un poquito exagerado, porque no necesitaba decir eso. A tus aliados no los puedes tratar así. Y Francia fue uno de los países que les dijo, no, nosotros nos duele lo que hicieron los terroristas, pero tampoco es la manera de tratar a tus aliados. ¿Sí? Sí. Y eso empieza a determinar un sentimiento, a despertar un sentimiento xenofóbico. En este caso era hacia el Medio Oriente, los musulmanes indirectamente, ¿no? Que igual yo creo que nosotros, como vivimos aquí en la frontera, sabemos que antes, bueno, uno no es de allá, ¿verdad? Pero al momento de pasar, por ejemplo, de Ciudad Juárez al Paso, uno podría decir nomás American y uno pasaba, ¿no? Y ya después de eso, no, ya se fijaban muy bien en la documentación que uno traía. Ahora, se entiende, Stephanie, todo eso se entiende, yo quiero estar muy claro, porque Estados Unidos, alguien dijo, le robaron la inocencia, en el sentido de que nunca se esperó que lo fueran a tratar como lo trataron los atentados del 9/11. Todo eso se entiende de que hay que proteger las fronteras, establecer normas de seguridad en los aeropuertos, revisar quién entra, etcétera, etcétera. Todo eso se entiende. El problema es que empieza a despertarse una actitud xenofóbica. Y esa actitud xenofóbica ya no es solamente hacia el musulmán del Medio Oriente, relacionados con los extremistas, algunos grupos, no todos. Sí. Pero también la xenofobia empieza a despertar hacia otros grupos que ya estaban aquí. Y así como empiezan a correr los años, entonces vemos nosotros leyes como las que Pete Wilson implementa en California, el sheriff Arpaio en Arizona, en Maricopa, condado Maricopa, en el estado de Texas. Y algunos estados empieza a entrar algún sentimiento anti-inmigrante. Y así como Nerón culpó a los cristianos del incendio de Roma, algunos empiezan a culpar a los inmigrantes que están afectando a los Estados Unidos. Y luego vemos diferentes iniciativas, la ley Sensenbrenner, el intento Kennedy y este otro que fue candidato republicano, que juntos iban a tratar de hacer una propuesta de ley para llevar a cabo una reforma migratoria. Pero vemos un estire y un estire y afloje, de tal manera, Stephanie, que terminamos viendo que ahora el tema de inmigración se vuelve un asunto de capital político. ¿Sí? Cada quien lo usa a su manera. Y te voy a decir hechos. No son cosas que yo estoy inventando, están ahí, están en la historia.
un partido demócrata que empieza a levantar la bandera pro inmigrante. Sin embargo, en la administración Obama rompen récord de deportaciones. Y eso nadie decía, ¿no? Sí, la administración Obama rompe récord de deportaciones, y él dijo, en los primeros 100 días hacemos una reforma, y arreglado esto, no se arregló. ¿Qué Entonces, hizo antes de irse, no? El el presidente Obama. El presidente Obama, antes de irse quitó esto que tenían los cubanos. Los cubanos, lo de pies secos. O sea, se va y como que castigan, ¿no? Unos días antes de irse, como en la Florida votaron en contra de él, y los castiga, ¿no? Sí. ¿No? Qué Entonces, curioso, hay cosas que están ahí. Nosotros lo vamos a analizar a la luz de la Biblia. Sí. Habrá gente que respetablemente tenga su postura por sus convicciones políticas. Las mías son bíblicas. Simplemente estamos analizando este contexto. Analizamos los dos partidos, lo que se ha visto. Exacto. Viene después ese sentimiento antimigrante, leyes antimigrantes. Se criminaliza en los Estados Unidos la inmigración, lo cual no era un crimen. Ahora se criminaliza. Ahora se les llama indocumentados, se les llama en un tono ya más de desprecio, ¿no? Claro. Y luego vemos la administración Trump hablando lo que él dijo, como él lo dijo, implementando lo que él hizo, los niños en las jaulas, etcétera, etcétera. No, pero que las compró la administración Obama, pues bueno, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces aquí no se trata de aplaudirle ni de reprenderle, simplemente de tratar los hechos a la luz de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros viendo? El Partido Republicano de hoy ya no es aquel partido del presidente Reagan y Bush, papá. El Partido Demócrata de hoy ya no es aquel partido que apoyó a Bush en un acuerdo bipartidista para hacer la reforma. Ahora solamente los toman como capital político. Es la realidad. Cada uno toma su posición. Pero la realidad bíblica es esta. Cuando el extranjero se establezca en medio de ti, no lo trates mal, no lo maltrates. Trátalo como a uno de los tuyos. ¿Sí? Y creo que también para los cristianos que tienen negocios y que deciden tener trabajadores inmigrantes, creo que también hay que hablar de eso. En Deuteronomio 24, versículos 14 y 15, si me permite, dice: no te aproveches del empleado pobre y necesitado, sea un compatriota israelita o un extranjero. Le pagarás su jornal cada día antes de la puesta del sol, porque es pobre y cuenta solo con ese dinero. De lo contrario, regresamos a lo que hablamos hace un ratito, él clamará al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. Entonces, yo de verdad me pregunto, o sea, ¿qué hubiera sido, no sé, me pongo a pensar en el tiempo en el que Jesús y su familia estaban huyendo, ¿no?, de Herodes? ¿Qué hubiera pasado si esa familia se hubiera encontrado con un cristiano de hoy súper partidista con el y sheriff que Arpaio, dice anti-inmigrante, ¿no? Sí. El sheriff Arpaio en la frontera de Egipto, ¿no? Sí, o sea, sé que aquí hay un inmigrante y rápido llamo, o no me voy a aprovechar de la situación. Y ¿qué hubiera pasado con yo sé que el Señor tiene cuidado de su obra, el Señor hubiera tenido cuidado de su hijo, pero ¿qué hubiera pasado si la familia de Jesús se hubiera encontrado con uno de estos cristianos anti-inmigrantes, ¿no? Híjole, qué pregunta. Bueno, eso se está pasando hoy en día, ¿no? Gente, el problema de tomar una posición muy apasionada, una posición político-partidista como cristiano, y olvidarme de lo que dice el texto bíblico, me hace hacer o tomar posiciones que Dios no va a honrar, que no glorifican a Dios y que sobre todo voy a terminar haciendo daño y dando mal testimonio. Es un pecado. Es un pecado, hay que llamar las cosas por su nombre. Sí. Mira, por ejemplo, una de las razones por las cuales Dios pide que no los opriman es porque cuando
oprimes al extranjero, afrentas la justicia del Creador. Porque Dios dice, yo escucho el clamor de ellos y yo los voy a defender, y si ellos claman, yo los voy a escuchar y voy a hacer que sus esposas queden viudas, etcétera, etcétera. Dios está hablando que va a actuar. Hay un castigo. Hay un castigo. Déjate digo algo. Estuve haciendo una monografía de algunos temas del Antiguo Testamento y me di cuenta que mucho del juicio que vino contra Judá y contra el reino del norte no solamente eran por la idolatría, no solamente eran por el dejar la ley de Dios, sino que al dejar la ley de Dios venía a existir un contexto de injusticia social, opresión entre el mismo pueblo y no se diga al extranjero. Otra de las razones por las cuales Dios envía el juicio sobre Sodoma no solamente es por el pecado de inmoralidad sexual, como es la homosexualidad, sino también por toda la opresión que hacían a los necesitados y a los extranjeros. Entonces, el juicio que Dios envía contra Judá y Jerusalén, tú puedes leer Isaías, Jeremías, Miqueas, tú puedes leer muchos libros. Sí. Y tú vas a ver que el tema de la justicia social, el trato hacia el huérfano, la viuda y el extranjero, es algo que Dios está defendiendo. Dice que Él es defensor de huérfanos, de viudas, de extranjeros y desamparados. Entonces, el pueblo de Israel enfrentó consecuencias. Hoy nosotros, en nuestro contexto, en los Estados Unidos, deberíamos de hacer un alto y pensar lo que está ocurriendo. ¿Qué tanto nosotros nos hemos apartado? Hemos cerrado nuestros ojos al clamor del desamparado. Hemos cerrado nuestros oídos para no oír. Y lo que es peor, hemos sido egoístas. Y eso a veces ha despertado un sentimiento de superioridad. En sentirse superior a los demás. Espérate, tú eres un extranjero, yo soy nativo de aquí. Y eso da margen a un supremacismo. Y el supremacismo es el producto de considerar inferior a otra raza, a otro grupo étnico, a otro grupo religioso, a otro grupo ideológico. Considerarlos menor. Y con justo lo que está diciendo, me acordó al libro de Amós. Es un hombre que Dios levanta, o sea, él no era profeta. Dios lo levanta y lo hace profeta porque lo que es todo el sistema religioso que había del pueblo de Dios, tanto el pueblo de Dios como el sistema religioso estaban oprimiendo al pobre. Y se habían corrompido. Los sacerdotes no estaban haciendo lo que tenían que hacer, ¿no? Los líderes religiosos, como usted dice, se cerraron, y no solamente se cerraron a ellos, sino que ellos eran parte de la opresión. Entonces, qué interesante que Dios tiene que levantar a un hombre que no tenía necesidad de ser profeta, porque de acuerdo, si hacemos un estudio, dice que este hombre tenía dinero, tenía lo suyo, él no tenía por qué, pero Dios levanta a alguien que no era, tiene que levantar un profeta que no era, para decirle al sistema religioso, dice el Señor, que es porque ustedes oprimen al pobre. No le prestan, pero como no tiene que regresarle el pobre, pues le quitan lo que trae puesto. Sin embargo, eso que tú estás mencionando de la Biblia, ahorita por algunos cristianos cuya ignorancia bíblica es más grande que su conocimiento político partidista, ese comentario que tú estás haciendo puede ser considerado etiquetada como socialista. Ay, no, para nada. Pero fíjate hasta dónde llega. Y la Biblia no es socialista. No. Hay gente que dice, la Biblia es socialista, la Biblia es capitalista. No. Ni es capitalista, ni es socialista, no ni es lo derechista. La Biblia es el manual de Dios para el hombre, se acabó. Lo que pasa es que cuando algo no nos gusta, le vamos a etiquetar izquierda, derecha, pero... O porque nuestro chip, ¿no? Está en vez de estar aquí, está... Fíjate que tú dijiste ahorita algo. En esa corrupción moral, tanto líderes como sacerdotes, sociedad, Dios tiene que levantar profetas como Oseas, profetas como Miqueas, que vienen a confrontar al establishment, por así decirlo, en Jerusalén, que está corrompido. Y es una sistematización, ¿no? Sí. Está institucionalizado ya.
Entonces, tienen que venir y confrontar porque están oprimiendo al huérfano, a la viuda, al desamparado, aparte que están sucumbiendo ante la idolatría y la inmoralidad rampante. Dios tiene que venir y tiene que confrontar. Pero ahora, Estefanía, esto nos obliga a hacernos a nosotros una autoevaluación. Mira, te voy a decir por qué yo soy apartidista. Alguien puede decir, usted es conservador porque soy pro vida, porque soy pro familia, creo en la santidad de la concepción hasta la tumba. Sí. Creo en el rol original de la familia, un hombre y una mujer. ¿Sí? Y tal vez alguien puede decirme, eres conservador. Sí, pero permíteme, eres hispano, entonces eres liberal. ¿Sí? Porque... Pero te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué a veces nos ven así. Oye, ¿qué eres? ¿Liberal o eres demócrata? Yo soy cristiano. Porque no me identifico totalmente con lo que hoy se diría un conservador. Porque hoy un conservador es hasta cierto punto. Es relativo. Tú puedes tener conservadores ateos. ¿Sí? Moralistas. Y son conservadores. Tú puedes tener conservadores de otros grupos como los mormones. Que cuando estudias la historia del mormonismo, te das cuenta. Tenemos a Mitch Romney. Fue candidato a presidente. ¿Sí? Entonces, hoy ser conservador es algo muy relativo. Yo en lo particular, aunque puedo decir que creo en los valores históricos conservadores, el día de hoy esa piedad está a la baja. Y esa piedad puede afectar tanto al republicano como al demócrata. Esa piedad a la baja nos afecta como sociedad. Porque, por ejemplo, creo en la familia, pero me olvido de la familia que es separada en la frontera. Creo en la santidad de la vida, pero no creo, aborto los sueños de los dreamers. Esta sociedad de hoy en día nos obliga a vernos a la luz de lo que vivió Judá e Israel, donde fueron parciales. ¿Me explico? Por ejemplo, yo aplaudo cosas del Partido Republicano, es pro vida, es pro familia, Claro. pero digo, un momento, Las el otras. extranjero, ¿dónde lo dejamos? ¿Cómo reconciliamos esto? Celebro que el Partido Demócrata tome la bandera pro inmigrante, pero en la práctica rompen récords de deportación. Por eso mi posición es apartidista. Yo soy un cristiano, un ministro, analizando un fenómeno a la luz de la Biblia. Mi respeto para los dos partidos y para la gente que tiene sus convicciones. Pero yo creo que me obliga a mí a hacerme este replanteamiento, ¿no? Aquellos sacerdotes pasaron por alto y dejaron tirado al necesitado. Cerraron su oído al necesitado. Nosotros vivimos la experiencia, Stephanie, te tocó a ti. Yo recuerdo a ti y a tu esposo Abraham bañando niños que nos llegaban ardiendo en temperatura, que venían de estar en ahí. una hielera. Sí, que venían de estar ahí abajo del puente, ¿no? Cuando estuvo llegando toda esa oleada de refugiados, nos llegaban niños enfermos. ¿Y cómo era tu experiencia bañándolos? Ahora yo te voy a cambiar la pregunta. Yo me acuerdo que el niño estaba llore y llore y llore. Ya no me acuerdo si era, creo que el papá. Los bañaban con alcohol y agua, ¿no? Sí, era una hielera grande. En ese momento teníamos que llenar la hielera con agua para que el niño, porque eso se hace en una tina, por lo regular se hace en una tina en la casa, ¿no? Pero Sí. como no hay tina aquí, pues una hielera grande, llenar el agua tibia, fría y poner alcohol del verde, ¿no? Sí. Y el niño, o sea, se sentía mal y lloraba porque se sentía mal, pero él estaba enojado porque lo estaban metiendo, ¿no? Entonces era como ver al papá que ve sufrir a su niño. O sea, es decir, qué triste porque los hicieron pasar, no sé, creo que estaban abajo de un puente donde el clima estaba horrible, hacía mucho frío y nos comentaban que los cambiaban algo así como, o sea, como que las, ¿cómo se llaman? Las temperaturas cambiaban de formas muy extremas. Sí. Y venían súper enfermos, ¿no? Entonces, me daba dolor, o sea, digo, si a mí me da dolor que yo no soy nada de ese niño, ¿qué siente Dios, no? Cuando ver que estas personas, estos extranjeros están pasando por todo este dolor. Y yo como iglesia, o sea,
¿qué influencia nosotros como iglesia podemos tener hacia estas comunidades vulnerables, ¿no? El extranjero, el pobre, o sea, ¿qué influencia tenemos nosotros hacia esas comunidades? Eso lo que tú dices es muy importante. Mira, yo sé que alguien, para que no malinterprete, no estamos diciendo que este país tiene derecho a defender sus fronteras, tener control de ellas y tener leyes de migración. Ese no es el problema. El problema es cuando esas leyes, esos criterios rayan en lo inhumano y nos alejamos de nuestra herencia o tradición de valores judio-cristianos y empezamos a actuar de una manera más egoísta, antibíblica, que choca contra el criterio que nos ha caracterizado como país de inmigrantes y sobre la influencia piadosa de la Biblia en nuestro contexto. Stephanie, en esos 1,200 refugiados que tuvimos aquí en Cántico Nuevo, nos tocó ver tantas cosas. Y también quiero decir algo, hubo también gente que nos dijo, nos dieron muy buen trato los que nos encontraron en el desierto. Hubo testimonios de gente que decía, los de la Border Patrol fueron como unos ángeles porque creíamos que nos íbamos a morir de sed o de frío en el desierto. Y cuando llegaban los agentes de la Border Patrol, les daban cobijas, les daban un sándwich, y iban a buscar. ¿Alguien más ven en el grupo? Sí, se quedó atrás, e iban a buscarlos. O sea, el analizar este fenómeno de la inmigración no pretende ni culpar ni estigmatizar a nadie. Simplemente que hagamos un análisis sobre nuestro deber como cristianos a la luz de un fenómeno que está ocurriendo. Claro, que incluso un agente, ¿no?, de Border Patrol se mostraba humano. O sea, esperar que esta persona que trabaja para esto era una expectativa de que se portara muy mal. Pero sí, venían estas historias de Border Patrols que se portaban de forma increíble. Y cómo estos Border Patrols, cuántos de ellos a lo mejor conocían a Jesús y en su trabajo eran influencia, Claro, siendo humanos, claro. siendo empáticos. O sea, ellos seguían haciendo su trabajo, pero no les quita la humanidad ni la empatía en el trato que les dan. Yo tuve una ¿no? experiencia porque ya nos conocían los choferes que llegaban con los camiones llenos de gente. Y un día me dijeron, nosotros escuchamos su programa de radio. Entonces, este Sí. fenómeno nos sobrepasa y nos rebasa. Sobrepasa fronteras, ¿no? Exacto. Y lo que pretende el que nosotros veamos el fenómeno de la inmigración a la luz de la Biblia es cómo tener una actitud más compasiva, más humana. ¿Cómo hacer un alto y hacer un replanteamiento si mi criterio realmente es un criterio aprobado por Dios o es un criterio que solamente tiene la aprobación de un sector político partidista? Stephanie, yo quisiera terminar citando un poema que escribí hace años atrás, si tú me lo permites, y se llama Solo somos inmigrantes. Y está basado en Levítico 19:33, si me permites darle lectura. Dice, cuando algún extranjero, Levítico 19:33, cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. Al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como ustedes mismos. Porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor y Dios de Israel. Bueno, este poema dice así: no me llames indocumentado, wetback o ilegal balsero. Soy el reflejo de tu pasado que te recuerda que tú fuiste extranjero. No me maltrates tampoco con el rechazo de un tono despectivo. Piensa que soy tu pasado que te recuerda, tú también fuiste un fugitivo. No es una mala intención la que me trajo a este suelo. Es el deseo de progreso como el que trajo a tu abuelo. Argumentas que mi estatus legal ofende tu nobleza. Recuerda que mi sudor y mi sangre contribuyen a tu grandeza. Me llamas ilegal y que te causo conmoción. Olvidas que mi trabajo y cultura ennoblecen a esta nación. Admiro tu pasado piadoso. Cuando fuiste peregrino, se te olvidó que en el Mayflower Dios inspiró tu camino. A mí me inspiró en la balsa, en el Río Grande
y el desierto de Arizona. No te asombres, fue el mismo Dios y el mismo ideal el que guió mi persona. Tu ideal fue una nación bajo Dios, con justicia para todos. Hoy es solo una linda leyenda, pues no cierras tus polos. Pareciera que la obra de Lincoln hoy ya no es valorada, pues tu actitud insensible hoy lo ofende en su morada. Luther King tuvo un sueño, el de igualdad y justicia social. No lo empañes con leyes de odio racial. Cual héroe soldado dijo, dadme la libertad o dadme la muerte. Solo pido vivir con dignidad. Recuerda cuál fue tu suerte. Cuando eres generoso, alcanzo el honroso grado de Resident Alien. Pero hoy en tu gran desvarío, hoy pago los platos que quebró Bin Laden. Cual Nerón culpó a los cristianos del incendio de Roma, hoy pretendes culparnos que en el 9/11 abollamos tu corona. Nos consideras el enemigo que afrenta el avance de tu carrera. No piensas lo mismo cuando nuestra sangre encabeza tu trinchera. Frente a los nazis abrazamos tu ideal y combatimos al fascismo. Hoy olvidas esas glorias por tu orgullo y tu racismo. Criticaste todos los muros, el de Berlín y el de los comunistas. Hoy te vuelves contra el obrero hispano, pero cantas con sus artistas. Mis hijas han nacido bajo tu suelo, orgullosos de ser mexicoamericanos, cambiando al mundo con su mensaje, todos seamos hermanos. En mis hijas, al ver su inocencia, en su esperanza de mirada franca, puedo verlas en la presidencia, como una hispana en la Casa Blanca. Hoy les infundo valores de fraternidad y justicia, por siempre amén. Y mañana, al ser mayoría, no persigan a los anglos como hoy nos lo hacen los Minutemen. César Chávez enarboló una causa que consideraste vanas, revueltas e irrelevantes. Hoy claman 12 millones. No somos criminales, solo somos inmigrantes. Wow. Me gustó mucho el poema porque más allá de llevar el orgullo, ¿no?, de ser un inmigrante, y sobre todo se habla de la legalidad entre líneas, ¿no? Se habla de lo que el inmigrante ha traído. Ilegal, ¿verdad? El inmigrante ilegal, ¿verdad? Lo que ha aportado, ¿no? Y es como mira la justicia que ha salido de parte de mí, ¿no? Y no me trates de forma injusta porque yo he sido parte de hacer justicia, yo he aportado para cosas buenas, ¿no? Y lo que estoy haciendo, aunque sea algo ilegal, ¿no? Que creo que ahí entra, muchas personas toman un texto que sacan de contexto para estar en contra del inmigrante, ¿no? Hablando de la legalidad, que dicen, bueno, pero no se están sometiendo a la autoridad. La ley dice que no deben de entrar de forma ilegal a un país. Y bueno, si ellos ignoran la razón por la que puedan estar aquí, ¿no? Ignoran lo que ha hecho esa persona, si es una persona de bien, si es una persona que viene a, como decía su poema, que contribuye, ¿no? Es una persona que ha venido a contribuir. Y dicen, bueno, como no se están sometiendo a la autoridad, a la ley, pues merecen el maltrato. Merecen el maltrato, merecen la opresión. Y que como son parte de esta comunidad o de este grupo no aceptado, ¿no? Caemos en lo que veíamos en el tiempo de Hitler, ¿no? Todas estas personas que se sometían a la autoridad, porque este grupo, de acuerdo a Romanos 13, ¿no? De acuerdo a lo sistematizado, este grupo no, ¿no? Entonces quisiera, si usted pudiera hablarnos un poquito de cómo es que entra lo de la legalidad, lo del inmigrante, la legalidad y el someterse a la autoridad, ¿no? El someterse a la autoridad. Mira, la legalidad es relativa. Te doy un ejemplo. ¿El aborto es legal? Sí. Sí. ¿Es aprobado por Dios? No. ¿Los matrimonios del mismo sexo se han vuelto legales? Sí. ¿Son aprobados a los ojos de Dios? No. Ok.
En la Alemania nazi, el silencio de los buenos, ministros e iglesias, se sometieron equivocadamente, aplicando equivocadamente Romanos 13, pero olvidan que dice someteos a vuestra autoridad, pero siempre es en el contexto del bien, nunca para el mal. O sea, esa gente que dice hoy Romanos 13, pero está olvidando el mal que está haciendo alguna autoridad. Por eso Pablo, lo que olvidan ellos es que Pablo dice ahí que al César se le debe respeto, pero a Jesús se le debe gloria y honra. Y Dios no es honrado ni es glorificado cuando nosotros pasamos por alto su palabra. ¿Me explico? Sí. Ahora, en nuestro contexto, esta legalidad, nosotros estamos pasando por alto lo que dice la Biblia con respecto al necesitado, que es el vulnerable, que es el extranjero. Y algo que es muy importante, Stephanie, cuando en la Alemania nazi se trató de esa manera a los judíos, fue con la anuencia y el silencio de cristianos. ¿Sí? Por eso me encanta a mí cuando veo la biografía de Bonhoeffer, que fue era Dietrich Bonhoeffer, el que se resistió al sistema nazi. Dietrich. Era un teólogo. Sí. Dietrich. Ok. Se resistió al sistema nazi y en Estados Unidos le dijeron, quédate. Te trajimos para que dé la conferencia para salvarte del régimen. Él dijo, no. Tengo que regresar y tengo que levantar la voz, porque lo que está haciendo el régimen nazi no es correcto. El problema es que hoy en nuestro contexto, cuando alguien levanta la voz con lo que la Biblia dice, o puede ser considerado como socialista, o puede ser considerado como un anarquista que no se somete a la autoridad. La realidad es esta. Fíjate cómo a veces existe una doble moral en nosotros, ¿no? Nos jactamos en un concilio, decir, estamos apoyando a tal misionero que está introduciendo Biblias a Irán, que está introduciendo Biblias de contrabando a Afganistán, y nosotros aplaudimos, y se está violando una ley allá. Se está violando una ley allá. Entonces, cuando se trata en nuestro contexto que alguien llega huyendo de la violencia, de las maras, de regímenes totalitaristas, nos rasgamos las vestiduras y decimos ilegales. ¿Me explico? Y no estamos aplicando el mismo parámetro. Por eso, exacto, por eso Jesús dice, con la vara que tú midas, con esa serás medido. Stephanie, yo creo que el asunto de la migración, de acuerdo a la Biblia, nos lleva a una solución simple y sencillamente de ponernos la mano en el corazón, partiendo de dos cosas. Una, Jesús dice, con la vara que tú midas, con esa serás medido. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y Jesús dijo, por cuanto yo fui extranjero y me recibiste. Aprendimos nosotros a ver a Jesús en la gente que venía de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Venezuela, de Brasil, de Cuba y de otros lugares que pasaron por este lugar. Y con todo respeto para la posición partidista que usted tenga o su posición con respecto al tema de inmigración, hoy la Biblia nos está llamando a nosotros a que hagamos un alto y que reflexionemos en lo que el texto bíblico nos dice con respecto al extranjero, en su vulnerabilidad al llegar a una tierra como inmigrante, huyendo tal vez de la violencia, huyendo tal vez de los desastres naturales, de la inseguridad o de la falta de oportunidad o de un conflicto. El Señor le decía al pueblo de Israel, acuérdate que tú también fuiste extranjero en Egipto. Stephanie, esa es mi posición bíblica con respecto a este problema. Muy bien, y creo que es bueno recordar que sobre todo esta debe ser nuestra primera posición antes de cualquier partido político.
y que entendamos que esta es nuestra regla de vida para todo. La Biblia. La Biblia, lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice. Bueno, queremos invitar, si me permites, a nuestros amigos que están siguiendo estos podcasts. Por favor, haz clic en la campanita y para que te puedas mantener notificado de todo este tipo de temas. Esperamos que un tema tan complejo podamos haber aportado algo en lo que dice la Biblia con respecto a esto, y les queremos agradecer mucho este tiempo que han dedicado para mirar este podcast. Gracias, Stephanie. Gracias, pastor.